Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos, estimados alumnos de la novena promoción de Capellanía de Conexión de Vida. ¿Cómo están? Más allá del corte de luz, ¿cómo estamos? Es muy lunes y damos gracias a Dios porque, bueno, verdaderamente Él es bueno, para siempre su misericordia. Y vamos a empezar esta clase pidiéndole ahí a la pastora María José Barrientos, por favor, que inicie la clase con una oración, por favor. No sé qué Haga hacer, la oración. viejo, dime cómo te complazco. ¿Cómo? No puedo, no sé. Dale, cerré el micrófono. Hola, buenas noches. No soy pastora. Bueno, voy a orar entonces. Padre amado, en esta noche te entregamos, Señor, esta clase. Bendecimos, Señor, a la persona que va a ministrar, Señor, lo que tú has preparado para este tiempo, Señor. Te pido que abras el entendimiento de los que estamos hoy aquí, que nos dé la sabiduría para poder poner en obra cada cosa que entre a nuestra mente y a nuestro corazón. Bendigo la vida de cada persona que está en esta sala, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. No será pastora, por lo menos es sierva de Dios y tiene cara de pastora, ¿eh? Tiene cara de pastora, pero bueno. Yo también decía que le quería escapar a todos los ministerios y no hubo caso. Así que no hubo El forma de señor escapar. Enzo me dijo lo mismo, pero yo digo que no. Mire que el tratamiento de Dios es fuerte, es mejor llegar siendo dócil, porque el tratamiento de Dios es fuerte. Bueno, que el Señor nos bendiga. Tengan la amabilidad, por favor, lo vamos a repetir siempre, tengan la amabilidad de estar muteados, porque el capellán Héctor Castineria tiene la autoridad de mutearlos, porque entendemos que hay muchos alumnos que no están ahora en vivo como están ustedes en la plataforma de Zoom y por diferentes circunstancias, trabajo secular, ministerial o alguna situación familiar, y debemos llegar, ¿no es cierto?, con esta calidad de material a la cual está recibiendo usted en este momento, ¿no? Así que cualquier micrófono prendido, activado, puede hacer una descarga y nuestro hermano, nuestro compañero de cursado, no va a recibir la misma calidad que está usted en esta hora recibiendo. Tengamos presente eso. Bueno, quien les habla, yo soy el pastor Marcos Ramírez, soy pastor capellán del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza, pertenezco al Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza. Anoten todo lo que quieran anotar, lo que no quieran anotar, no lo anotan, ¿de acuerdo? Y hace más de 21 años que pertenezco a las fuerzas de seguridad y he desarrollado toda mi carrera prácticamente en contacto permanente con la persona privada de libertad, con su familia, con sus realidades, con sus verdades, con con sus mentiras, con todo lo que conlleva en sí este ministerio. Como si por ahí uno dijera no, o pudiéramos decir, como si en las congregaciones no hay mentira. Bueno, cada uno evalúe, ¿no? Si alguna vez estuvo en esa situación. Pero bueno, vamos a arrancar esta semana de cursado. Conmigo van a ver lo que es origen de la capellanía, que es la primera materia que vamos a ver. Tenemos 7 clases por delante, o sea, 7 clases en esta materia, y esta semana vamos a recibir las primeras 3. Ok, empecemos con el pueblo del Gatinarval.
Bien. Gracias. Bien. Esta semana vamos a ver historia de la capellanía. Es la primera clase. La segunda clase es el primer capellán bíblico. Y la tercera clase es concepto de capellanía. Esas son las primeras 3 clases que vamos a compartir esta semana, confiando en el Señor de que vamos a pasar un tiempo precioso en el Señor, en la enseñanza y en la presencia de Dios, porque ese es uno de los objetivos que tenemos, que también el alumno pueda tener un tiempo, ¿no es cierto?, de ministración, pueda tener un tiempo en el cual podamos estar todos juntos en un mismo espíritu. Gustavo, por favor, deja el micrófono cerrado, no lo abras. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a arrancar con la primera clase y vamos a hablar de la historia. ¿Qué es lo que es la capellanía? ¿Qué es la capellanía? O sea, uno pregunta, ustedes se preguntan, ¿qué es lo que es? O sea, ¿qué es capellanía? ¿Qué es? ¿Es un ministerio? ¿Es una fundación? ¿Es un club de beneficencia? ¿Qué es lo que es la capellanía? Claro, o sea, somos todos amiguitos, o no sé qué es lo que somos, pero ¿qué es la capellanía en sí? ¿Es un ministerio? ¿Es realidad en mi vida? ¿Es un llamado? ¿Es una intención? Bueno, vamos a descubrir en estas clases qué es lo que es la capellanía. Entonces, lo primero que vamos a ver en el origen de la capellanía es descubrir de dónde viene todo esto. ¿Cuál es el origen en sí de la capellanía? Y para ir a este origen debemos remontarnos a la historia y al primer capellán de la historia, o por lo menos el primer capellán que es reconocido por la iglesia oficial. Y vamos a empezar hablando del primer capellán de la historia. ¿Quién es? ¿Qué hizo para tener ese título? ¿O por qué se destacó? ¿Cuál fue su función? Bueno, vamos a empezar a hablar de el general Martín de Tours. ¿Qué hizo Martín de Tours? O sea, ¿quién es? O sea, Martín, ¿por qué se destacó? Y en sí, en ese hecho puntual que hizo, ¿qué es lo que hizo para verdaderamente quedar en la historia y en la capellanía como el primer capellán de la historia? Entonces, los datos que tenemos de Martín son del año más o menos 350 aproximadamente después de Cristo. Martín nació en Hungría, ¿sí? Ahí están los datos que tenemos de él, y entró a los 15 años a servir, ¿sí?, al ejército de Roma. O sea, su vida estuvo, ¿sí?, en el ejército de Roma a temprana edad. El padre de Martín fue un funcionario muy destacado en el ejército de Roma para el emperador de la época. Entonces, obviamente, la influencia del padre llevó al hijo, ¿no es cierto?, a entrar en el ejército
y a entender que el servicio a su patria, a su nación, era poder hacerlo de la mejor manera desde la guardia, desde el ejército de Roma. O casualidad, podemos hacer la comparación de José, que era carpintero de oficio, y le enseñó ese oficio a su hijo Jesús. Todo padre hebreo con oficio destacado enseñaba a su hijo todos los detalles del oficio de su vida. Por eso cuando a Jesús le decían, pero este es Jesús, el hijo de José, el carpintero, porque era de oficio carpintero, José. Pero es un detalle para tenerlo en cuenta, ¿no? Es un ejemplo. Nosotros entendemos que Martín de Tours, con plena adolescencia, con 15 años, ya empezó a servir en el ejército de Roma, de la Guardia Imperial de Roma, ya que su padre era un funcionario romano destacado para el emperador de la época. Al transcurrir el tiempo, llega a convertirse en uno de los generales más jóvenes de la época. Y conquista para Roma, para el Imperio Romano, Francia. Así, literalmente, conquista ese país. Toma Francia desde Galia, toda Francia en la conquista, la toma, ¿sí? Y la conquista para el Imperio Romano. Qué barbaridad, ¿no? Qué capacidad este hombre. Llegó a conquistar la Guardia, todo, no solamente la ciudad, no solamente las provincias, sino todo el país de Francia se rindió en las manos de Martín de Tours, el general Martín de Tours. Después de estos hechos fue condecorado por el emperador de la época y llegó, ¿no es cierto?, a los más altos grados de rango de la Guardia Imperial, ¿no es cierto?, de los pretorianos romanos. O sea, él estaba directamente involucrado con la custodia, ¿no es cierto?, del emperador. Sea el emperador que sea, era responsabilidad de Martín, de este general, de Martín de Tours. O sea, la posición que tenía este hermano verdaderamente era una posición de destacar como funcionario. Era un funcionario que directamente dependía del emperador, ¿sí? Pero acá llega el tema, llega, ¿no es cierto?, donde hay un quiebre en la vida de Martín, donde ya había conquistado, ya había obtenido, había transitado por todos los rangos, las funciones, no solamente como conquistador, sino que llega un tiempo en la vida de Martín donde él cuenta la historia que él, paseando por una de las ciudades y provincias que había conquistado, ahí en Andmie, a las puertas de esa provincia, quiero que se imaginen como Londres, una cosa así, una provincia así como Londres, un lugar así como Londres, la humedad, el frío, la nieblina, algo así. Dice que Martín estaba cabalgando con su guardia imperial
después de haber conquistado todo esto, él estaba recorriendo todas estas cosas que había conquistado para el Imperio Romano, y dice que al pasar la puerta de la entrada de la ciudad, dice que se detuvo porque vio algo que lo paró, observó algo que no lo dejó avanzar. Él miró y observó y miró, y hubo una imagen, hubo un momento de luz en su mente donde él miró y tuvo claridad y vio a un mendigo desnudo. Imagínense un hombre que mató por su nación, por su patria, por placer, podríamos decir, por deporte, y en un momento de la historia de él, en su auge, en el auge de todo, de la vida de Martín, del general de Tours, en su auge del éxito rotundo de su vida, llega un momento de luz a su vida. Ahí en la puerta de la entrada de Amnie, ve un mendigo desnudo en esa condición que les acabo de mencionar: nieblina, lluvia, frío, prácticamente no solamente la densa niebla, sino la lluvia, que tal vez podría haber sido hasta agua nieve. Y él dice que vio eso y detuvo la marcha. No pudo seguir ante semejante imagen, ante semejante necesidad, y se frenó. Y al frenarse él, se frenó todo el ejército, la guardia imperial con él. Y dice que le impactó de tal manera que se bajó del caballo y con su espada, esa espada la cual le había dado cientos de victorias desde los 15 años hasta los 40 y pico de años que tenía en ese momento, 25 años de guerra, matando, flagelando, haciendo justicia por mano propia. Esa espada la sacó, y sus atributos romanos de general, que bien por ahí Gladiador nos muestra más o menos cómo eran esos atributos de pieles, ¿no es cierto? Y sus atributos de generales y sus capas, ¿no es cierto? Dice que él saca, se quita la capa y con su espada la empieza a partir. ¡Pap! 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 Imagínense la guardia como diciendo: ¿qué está haciendo? ¿Qué ocurrencia tendrá ahora este hombre? ¿Qué quiere conquistar? ¿O a quién quiere matar? ¿O qué quiere hacer? Entonces, allí, en ese espectáculo, Martín logra partir la mitad de la capa, toma al mendigo y lo envuelve. Solamente con la mitad de la capa logró cubrir una necesidad tan tremenda. Qué interesante, ¿no? Hoy nosotros no sabemos cuántas estrategias usar para mirar a la gente que está en situación de calle, a la gente que está en situación de calle. Porque obviamente nos acercamos por la situación, por esto, por lo que sea, pero un paquete de fideos, ¿cuánto dura? ¿Cuánto puede llegar a durar un paquete de arroz? ¿Cuánto puede llegar a durar 1.000 pesos aquí en Argentina con la inflación que tenemos? Pero sin embargo, Martín, de esa gloria que lo acompañaba, él sacó, cortó y envolvió a ese mendigo con esa mitad de la capa. Dice que al otro día pasó, se acostó, durmió, y en visión, Cristo se le apareció con la mitad de la capa, agradeciéndole el gesto
que había tenido con ese mendigo. Qué tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué tremendo? No, Dios se tiene que revelar a los hijos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Dios no se puede revelar a los corruptos, a los homicidas, no se puede revelar a los genocidas, no se puede. ¿Estás seguro que no se puede revelar Él con su gloria? No se puede revelar a los funcionarios de esto. ¿Estás seguro que no es así? La historia me muestra que Él es soberano y se revela y se muestra como Él quiere, a quien quiere y donde quiere, de la manera que sea. Aleluya. Martín, al ver esa visión, prácticamente fue como que se le abrió un plasma así y lo vio a Cristo. Vio a Cristo en su plenitud. A Cristo en su plenitud con la capa. Agradeciéndole el gesto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Podríamos estar toda la noche hablando de esto, pero nos apura el tiempo. Inmediatamente, Martín vuelve, deja su comisión, deja el mandato del emperador, deja todo lo que estaba haciendo, se vuelve a Roma. Se vuelve a Roma automáticamente, suspende la expedición que estaba haciendo, suspende todo lo que estaba realizando para el imperio y se vuelve. Y le dice al emperador romano de la época: viejo, que te vaya bonito. He encontrado, aleluya, algo más importante que el imperio de Roma. He encontrado el reino de los cielos. Él sintió el llamado de Dios ante la revelación que tuvo a través de Cristo. Y comparó el servicio a Roma y la entrega a Roma y el llamado y el servicio a Dios. Prácticamente no podemos discutir en esto. Obviamente que el llamado al reino de los cielos no tiene comparación. No hay ninguna. No podemos ni entrar en debate, ni poner en tela de juicio, ni discutir. Es importantísimo, porque Martín la cachó ahí. Ahí la cachó. Dijo Martín: no, pará. Esto es lo que me acaba de pasar. El Hijo de Dios se ha revelado a mi vida. Y entiendo, porque me ha dado sabiduría en el Espíritu, para entender de que me está llamando a ser un soldado del ejército del reino de los cielos. No hay comparación con la gloria que está teniendo el imperio romano, ni tampoco de la gloria que va a tener en los próximos 1000 años el imperio romano. No se puede comparar del llamado de Dios al llamado del emperador. No tiene comparación. Y nosotros como Gedeón le pedimos 58.590 señales a Dios por día. Para Martín de Tours, con esa revelación profunda del Hijo de Dios, fue más que suficiente para dejar todo lo que tenía y para entrar de lleno al ministerio que venía.
para entrar en la obediencia absoluta del Hijo de Dios. Es impresionante. Podríamos estar hablando toda la noche, pero lamentablemente nos apura el tiempo de estas cosas. Y allí dice que él dejó todo de una, así, ¡pah! Tomá, viejo, que te vaya bonito. Todo. Y fue bautizado por San Hilario de Plotier, en la ciudad de Plotier, por el obispo de esa época, y se convirtió al cristianismo de la época. Es interesante destacar la actitud de Martín y los hechos de Martín de Tours. Es interesante poder destacarlos. Pueden investigar todo lo que quieran. Es riquísima la historia. Porque fue declarado el primer capellán de la historia. Para que ustedes empiecen, para que entremos en el clima, para que entremos a lo que significa este ministerio. Allí, bueno, como todo, ¿no? La iglesia católica, la iglesia oficial, ella se entera, en algún momento tal vez se enteró de la historia de Martín, y ¿qué es lo que hizo? Ni lerda ni perezosa, lo canonizó. Martín está canonizado como santo por el testimonio de la revelación que tuvo con Cristo y por el hecho en sí, el gesto que tuvo con el mendigo. La Iglesia Católica lo declara, lo canoniza y lo declara como santo a San Martín de Tours. Por eso y acá viene todo el marketing, ¿sí? Todo el marketing viene acá. Por eso hay iglesias, ¿no es cierto?, en Trujillo, ¿no es cierto?, que se llaman San Martín de Tours, allí en Trujillo, y exhiben, entre comillas, exhiben la mitad de la capa que quedó de Martín. Pero bueno, nosotros le podríamos preguntar a las hermanas que entienden, ¿no es cierto?, de tela. Estoy hablando de una historia que ha pasado hace 1750 años atrás. ¿Sí? No sé, no hubieron polillas. Entonces, desde esa época hasta ahora no hubo una polilla. Bueno, ¿viste? Pero nos quieren hacer creer que en esa capilla, en esa parroquia, en esa capilla de Trujillo, está la mitad de la capa de Martín de Tours, de San Martín de Tours, donde está exhibida en un pequeño templo dentro de la capilla greco-romano. Recuerden que cada imperio tomaba y poseía, ¿no es cierto?, de la cultura de los otros. Mirá, Chilo, los griegos tienen buenos ingenieros, traerlos para acá y que construyan lo nuestro. ¿No hacían eso los egipcios con los israelitas? ¿No hacían eso los egipcios con los israelitas? Sí, habían ingenieros de muy buena calidad y los ponían, ¿no es cierto?, a dirigir sus obras y también sacaban provecho de muchas cosas. Está en la Biblia. Pasando todo esto en limpio. Los datos históricos que tenemos, porque hoy estamos hablando de la historia de la capellanía, del primer capellán de la historia, son estos. Martín era un funcionario único, destacado, tiene un gesto tal vez especial en su vida, tuvo luz para poder hacerlo,
Cristo se revela a su vida, deja todo esto y de esa mitad de la capa que supuestamente extrae la Iglesia Católica, lo declara, lo canoniza, y de la capa, de la capela, la capela, la capilla, sale la palabra en latín capellanus. Capa, capela, capilla, capellanus en latín. Todo eso se lo vamos a pasar, quédense tranquilos. Todo ese material está dispuesto para que ustedes en un rato más lo puedan chequear. De ahí proviene, todos nosotros, ustedes están estudiando, están siendo instruidos, capacitados, formados para ser capellanos. ¿Y qué es lo que es? ¿De qué deriva la palabra capellanos? Deriva de aquel que cubre una necesidad. Aquel que abraza una necesidad como la abrazó Martín de Tours. Entonces los capellanos son aquellos que verdaderamente abrazan una necesidad o cubren una necesidad hasta el final. No de hoy para mañana, no. Qué bueno sería poder acompañar a alguien hasta el final. Hasta el final. O hasta que Cristo nos llame a cada uno de nosotros. No lo sabemos. Pero sería muy interesante acompañar a alguien hasta el final. Sí, se fue de este mundo, pero se fue abrazado, conociendo que hay un amor diferente. Aleluya. Que hay un amor del Padre, que hay un amor en el Hijo, que hay amor en el Espíritu Santo de Dios. Y en el último segundo de su vida, aceptó a Cristo como Señor. Y lo abrazamos porque supo que hasta el final de sus días, fue acompañado, fue verdaderamente contenido, fue verdaderamente asistido. Y a través de tu vida, a través de mi vida, vio nada más ni nada menos que la persona de Cristo que le hablaba, ¿sí? Que lo motivaba para seguir adelante, que le mostraba que verdaderamente con Cristo hay una vida eterna. Entonces, estimados capellanos, debemos entender que el capellán, ¿de dónde viene la palabra, el origen del capellán? Viene de ahí, de la capa, de la capela, de la capilla, del capellanus, de aquel que verdaderamente envuelve una necesidad, cubre una necesidad, abraza una necesidad, sin mirar, sin poner en tela de juicio, sin quedarse en el argumento, sino hacerlo. Dar el paso y acompañar a ese mendigo, a quien sea, hasta el final de sus días o hasta que Cristo nos llame a su presencia. Es un desafío enorme. Te muteaste, Marcos. Estás muteado. Disculpen, pero me acaba de entrar una llamada y la acabo de rechazar, una llamada de WhatsApp. Me acaba de entrar una llamada de WhatsApp y la tuve que rechazar, ¿sí? Estimados, verdaderamente el capellano es una persona que tiene una pasión única.
que tiene una pasión especial, que tiene una pasión verdaderamente diferente, distinta, porque verdaderamente va a velar por esa alma o por quien sea o por lo que sea hasta el final. Hasta el final. Aleluya. Le vamos a pedir ahí al pastor Gabriel Villalba. De gracias por la clase. No se me vaya ninguno porque hay tarea y les voy a explicar muy bien cómo quiero que trabajemos el trabajo práctico que les voy a pedir. Pastor Gabriel Villalba, dé gracias al Señor por esta clase. Amén, pastor. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por lo aprendido, Señor, por lo aprendido del pastor Marcos Ramírez, Dios mío. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has instruido, Señor, Señor, en la capellanía y nos estás formando y nos estás bendiciendo, Señor, con esta sabiduría que tú nos das desde lo alto. Te doy gracias, Señor, porque hoy día estamos aquí, Señor, con la oportunidad de aprender, Señor, una herramienta más para nuestras vidas, Señor, para poder ayudar al prójimo, acercarnos, Señor, a los necesitados, Dios mío. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta reunión. Bendice, Señor, a los pastores, a los siervos, Señor, que hoy día se están instruyendo. Señor, dale bendición desde lo alto, Señor, abre sus mentes, Señor, sabiduría para con ellos, para con nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por todo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor. El Señor le bendiga. Quiero dar un ejemplo rápido. Hay un festival que es el festival, seguramente en algún momento, si no se está festejando en tu ciudad, alguna vez escuchaste o no, que se llama el Festival de Santa Lucía. El Festival de Santa Lucía se da todos los años porque es el festival de la música. El Festival de Santa Lucía van bandas a tocar y esto que lo otro, y celebran y hacen, qué sé yo, música de todo estilo, de toda cultura. Pero el trasfondo en sí del Festival de Santa Lucía es otro. ¿Por qué es otro? Porque el Festival de Santa Lucía, Lucía, era una niña de 13, 14 años que no se dejó abusar, ultrajar, violar por soldados romanos y la pusieron en un lugar donde había agua caliente y la quemaron hasta morir. Y mientras la estaban hirviendo viva, ella cantaba al Señor y alababa a Dios. No se dejó tocar ni ultrajar por ninguno de los soldados que la hirvió hasta la muerte. Quedó hervida la niña, muerta. Entonces, cuando la Iglesia Católica se entera, ay, tenemos que canonizar a Lucía, porque es una santa, guardó su castidad y cantó al Señor. Y todo lo demás es marketing. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos escuches el Festival de Santa Lucía, deberíamos ser nosotros los cristianos que deberíamos alabar a Dios en ese festival y cantar a Dios y adorar a Dios, porque esa mártir que murió era cristiana y adoró a Dios y alabó a Dios, aunque estaba siendo hervida hasta su último minuto. ¿Qué te quiero decir? La Iglesia Católica ha copiado todo de nosotros, prácticamente, de los otros cultos, de todos los cultos. Ha tomado algo
para sí. Y ha hecho de eso su religión. Entonces hay cosas que deberían ser propias de la iglesia cristiana, de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica, pero nosotros no le hemos dado la importancia o no sabíamos. Lucía era una niña joven que guardó su castidad, alabó a Dios y por no dejarse tocar, murió siendo hervida por los soldados romanos. Martín de Tours era joven, sí, relativamente joven, entendió el llamado de Dios, pasó por esta vida y la Iglesia Católica dijo, no, momento, la historia de él es fundamental para ganar fieles y un montón de cosas. Canonicémoslo. Entonces hay cosas que tal vez son propias de nosotros o son historias que representan a la Iglesia protestante, pero no lo sabemos o verdaderamente no le hemos prestado atención o la debida atención para entender el fondo o la historia en sí. Es un pequeño ejemplo que doy para entender por qué es importante que nosotros tenemos cosas que tal vez podríamos ponerlas en relevancia, pero al no saberlo, al no investigar o al no tener el interés, el mínimo interés, verdaderamente pasa desapercibida y otra religión lo toma, se apropia y verdaderamente le saca todo el jugo, la ganancia correspondiente. Bien. Preguntas. La primera pregunta que les voy a hacer son más o menos este trabajo práctico que yo les voy a pedir, va a ser uno solo. En las 12 clases que van a tener conmigo les voy a pedir un solo trabajo práctico. ¿Sí? Van a ser 6 preguntas, 7 preguntas en total. Pero es un solo trabajo práctico o un solo resumen que ustedes van a trabajar. Y la primer pregunta que les voy a hacer, ¿quién fue Martín de Tours? Más allá de todo lo que hemos explicado, ahí está la pregunta, ustedes contestan. Pero no me la van a enviar todavía, porque el resumen o el trabajo práctico tiene que tener todo lo que yo les voy a solicitar, ¿sí? ¿Qué iglesia reconoce a Martín de Tours como el primer capellán de la historia? ¿Qué iglesia reconoce a Martín de Tours como el primer capellán de la historia? ¿Quién fue Martín de Tours? ¿Qué iglesia lo reconoce como el primer capellán de la historia? Esas son las primeras 2 preguntas, ¿sí?, que les voy a dar, ¿sí? Recuerden que vamos a trabajar 7 preguntas, más o menos, o 8 preguntas en ese resumen o trabajo práctico, como usted le quiera poner. Le va a poner capellanía de FAPE, conexión de vida, novena promoción. Le va a poner alumno Marco Ramírez, que sé yo cómo se llama usted, pero póngale su nombre, de dónde es, ¿sí? Y va a poner las preguntas ahí. La primera pregunta, segunda pregunta. Deje un espacio para cada respuesta, ¿sí? Y después, cuando yo se lo solicite allí por la clase, tal vez cuando tengamos la clase número 9, no sé, por ahí, por la clase número 8 o número 9, cuando yo le solicite el resumen, usted me lo va a enviar por email. Le vamos a compartir después el email a donde me lo va a enviar. Paramos de grabar, Héctor.